Presentamos América Deportes, un despliegue de 20 profesionales de la información deportiva latinoamericana con lo más importante y relevante del fútbol y de otras disciplinas deportivas nacionales e internacionales. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, damas y caballeros, jóvenes. Bienvenidos a esta nueva edición familiar 275 de hoy, lunes 17 de agosto. Gracias a su compañía, con su audiencia, sintonía y preferencia para América Deportes. Y a continuación les comparto las noticias importantes que necesita saber antes de finalizar el día. Y estos son los principales titulares para hoy. Los titulares son presentados por Antillón. De aquí sales bien cargado. En Argentina, el torneo de clausura de la Liga Profesional del Fútbol 2026 y los resultados de los equipos en su participación de las Copas Libertadores de América y la Sudamericana de la Conmebol. En Bolivia, el campeonato de la Liga de la División Profesional del Fútbol Mayor. Desde El Salvador, un resumen de goles del torneo de apertura de la Primera División del Fútbol y también en la Copa Centroamericana de la CONCACAF. En Honduras, la Liga Mayor Profesional del Fútbol. Desde el Japón, la Liga Japonesa Profesional J1 del Fútbol. En México, regresa el torneo de apertura de la Liga MX, luego de participar en la Liga de Copas. En Nicaragua, hubo velada de boxeo profesional internacional el fin de semana. Desde Perú, el Club de Fútbol Cienciano del Cusco, con histórica goleada en la Copa Sudamericana de la Conmebol. En Estados Unidos de Norteamérica, los equipos de la Liga MLS del fútbol con juegos de la Liga de Copas. Acá en nuestro país tendremos la Liga Mayor del Fútbol, nuestra selección nacional, nuestros legionarios, otras disciplinas deportivas y el deporte internacional. Ahora mismo iniciamos América Deportes. Los titulares fueron presentados por Antillón. De aquí sales bien cargado. Comenzamos con nuestra cobertura en equipo y el resumen de goles del campeonato de apertura de la Liga Mayor del Fútbol de Guatemala de la fecha número 4 con Joby Gómez. Y así iniciamos. Gracias por la bienvenida y como bien lo comentabas, hablaremos de lo más importante y destacado del fútbol guatemalteco. La jornada 4 inició el sábado, esto en el estadio José Ángel Rossi, como en Imperial recibió al Deportivo Misco en un juegazo donde los príncipes azules anotaron al 10 por medio de Byron Leal y al 48 aumentó Brian Calabrese. Sin embargo, los chicharroneros hicieron su esfuerzo y empataron con gol de Jonathan Pozuelos al 73 y Cristian El Chaco Jiménez al 88. Cuando creíamos que todo terminaría en empate, apareció Brady Aldana al 90+9 para darle el triunfo a los cobaneros. Nos dirigimos al estadio David Cordón Hichos. Guastatoya recibió al que era hasta ese momento invicto Municipal, pero eso se rompió con el gol en solitario de Brian Lemus al 76 para darle la victoria a los Pecho Amarillo y quitarle el paso perfecto a los rojos. Nos trasladamos al estadio Sempro. Comunicaciones recibió a Malacateco, equipo que no sabe qué es ganar en este torneo. Los cremas aprovecharon errores puntuales de la visita, iniciando por medio de Dairon Reyes, que se mandó un golazo al minuto 6 y secundó de Winder Bradley al 8, pero los toros hicieron su trabajo, empatando el duelo con otro golazo, en esta ocasión de Elícer Quiñones al 12 y al 24 Fernando Morales, que también hizo un gran gol dando un pase a la red, pero en la celebración de los 77 años apareció nuevamente el Chucho Bradley, anotando al 45+4 y al 80 para conseguir su hat-trick, llevarse el balón y hacer del aniversario crema una verdadera fiesta. En el Estadio Municipal San Pedrano, el Deportivo San Pedro recibió a Aurora FC. Fueron los gallos que pegaron con autoridad, primero al 15 de la mano de Sebastián Colón y segundo al 44 desde la pena máxima Germán Águila. En un duelo que parecía resuelto, fue Diego Riz quien acortó distancia a favor del equipo militar. Sin embargo, perdió la oportunidad de empatar el duelo al errar al 73 un disparo desde la pena máxima, quedando así la victoria para el equipo de San Marcos. Cerramos la jornada en el Carlos Salazar, hijo de Mazatenango. Suchitepeque recibió a Marquense. En un duelo increíble, fueron los Venados quienes abrieron el marcador al 13 por medio de Manfred y Cuté, pero los Leones hicieron lo propio, empatando rápidamente. Esto al 19 por medio de Helio Velázquez, y al 84 David Grande le dio el gol del triunfo y el primero del torneo para el cuadro felino. Y reportó para América Deportes su servidor Joby Gómez. Regresamos
a Estudio Central. Gracias. Nuestra selección nacional de fútbol inicia la preparación para participar en la Liga de Naciones de la CONCACAF, teniendo un campamento en Miami y esperando que sean un milagro en esta copa. Como nos dice nuestro hombre selección, Byron Mendoza, aquí en América Deportes. ¿Qué tal, Eric? Es un gusto poderte saludar y a todas las personas que amablemente sintonizan América Deportes. Como ya lo mencionaste, vamos a hablar de la selección mayor de fútbol de Guatemala porque se encuentra a pocos días de iniciar la disputa en la Liga de Naciones A. Guatemala tendrá 2 partidos importantes, siendo el 25 de septiembre ante Jamaica en condición de visita y posteriormente en los primeros días de enero ante Surinam en condición también de visita. ¿Cómo se está trabajando el tema de la selección de Guatemala? Ya se especula que el profesor Luis Fernando Tena ha hecho un pedido especial para un campamento previo. Esto será en Miami, 10 días tener a los jugadores y después viajar a Jamaica. Nosotros vamos a estar con toda la información acá en su programa favorito América Deportes, llevándole todo lo que suceda con el azul y blanco y estaremos pendientes también de la convocatoria a ver si hay novedades. Gracias por seguir dándole me gusta y uniéndose a la comunidad de América Deportes en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify y YouTube. Seguimos ahora en Argentina, en donde se jugó la fecha número 5 del fútbol profesional. Además, veremos un resumen de la participación de los equipos en las Copas Libertadores de América y Sudamericana de la CONMEBOL. Toda esta información con nuestro corresponsal Cristian Torino, que nos lo cuenta aquí en 13 Visión. Así es, Eric, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y todo el fútbol argentino. Por la quinta fecha del fútbol profesional de la República Argentina, River volvió al triunfo. El equipo del Chacho Coudet le ganó 2-0 al que era puntero de este campeonato argentino Juniors. Gonzalo Montiel en el minuto 37, después de una asistencia de Thiago Almada, convertía el 1-0 y el segundo de penal, Ángel Correa, fuerte al medio para darle la victoria y obtener los primeros 3 puntos del campeonato para el equipo millonario. En Vicente López, Boca enfrentaba a Platense y el Calamar, con Martín Palermo sentado en el banco de suplentes, comenzaba ganando por un gol de Kevin Retamar, pero sobre el final del partido, asistencia de Ascasíbar para que Miguel Merentiel eluda al arquero y convierte el empate. 1 para Platense, 1 para Boca. El clásico de la quinta jornada fue el Platense. Estudiantes recibía Gimnasia y Esgrima y comenzaba mejor el Lobo Platense. Sin embargo, en el minuto 35 Steinbach se iba a ir expulsado y Eros Mancuso en el minuto 43 iba a convertir el primer gol del partido. Pero después, nuevamente otro expulsado en el Lobo, Germán Conti en el minuto 53 y después la debacle. Tiago Palacios en el 60, Tobio Burgos en el 70 y sobre el final del partido, Alexis Castro terminaron de decorar la goleada para Estudiantes 4, Gimnasia y Esgrima 0. Entre semana, Boca enfrentó al Deportivo Recoleta por la Copa Sudamericana. Comenzaba ganando la visita con un gol de Pedro Ríos, apenas comenzado el partido, pero después, en el final de la primera parte, se iba expulsado Báez y Boca iba a sacar provecho. Santiago Ascasíbar empataba el marcador, después Milton Delgado de cabeza tras asistencia de Villa le daba la victoria a Boca y decoraba con un golazo Lionel Flores en el minuto 62 para la victoria, 3 para Boca, 1 para Recoleta. Tigre no pudo de local frente al City Torque con gol de Pizzichillo en el minuto 53. Ganó la visita y River no pudo jugar por el sismo registrado en Colombia y hará lo propio este miércoles frente a Santa Fe. Por la Copa Libertadores, Estudiantes de La Plata comenzaba ganando frente a la U Católica de Chile. Tobio Burgos en el minuto 4 convertía el primero del partido, pero sobre el final, Fernando Sampedri, la pelota se descoloca y se mete en el ángulo para el empate entre Católica y Estudiantes de La Plata. Por su parte, Platense parecía que lo ganaba. Con gol de Luciano Jiménez se ponía en ventaja en la primera parte, pero de manera agónica. Badalá le daba el empate a Coquimbo Unido, 1 para Platense, 1 para Coquimbo. Fueron empate también, pero en 0 entre Fluminense, Independiente de Rivadavia y Rosario Central, Corinthians de Brasil. Y así ha pasado todo el deporte desde la República Argentina. Nosotros volvemos a Estudios Centrales y nos reencontramos en 7 días en América Deportes. Informó para ustedes Cristian Torino desde Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias. Nos enlazamos hasta Asia con nuestro corresponsal Diego Gómez para que nos cuente los pormenores de la segunda fecha de la Liga Japonesa del Fútbol en el siguiente reporte para América Deportes.
Hola, ¿qué tal, Eric y amigos de América Deportes? Soy Diego Gómez. Durante este fin de semana, la Liga Japonesa de Fútbol continuó la acción y acá les presento los detalles más importantes. Iniciamos con la victoria del Machida Selvia, actual líder del campeonato, que ganó de visita 0-4 frente al Jeff United Chiba. Los goles de los Selvias llegaron por medio de Nakayama al minuto 18, TT al 34, Nishimura al 70 y Nakamura al 82, en partido disputado en el Fukuda Daiichi Arena ante 17,000 aficionados. El Machida Selvia continúa en la primera posición de la tabla con 6 puntos, mientras que el equipo de los Inu continúa último de la general con 0 puntos, luego de 2 jornadas disputadas. El segundo de la tabla, el Sanfrecce Hiroshima, ganó 1-4 en su visita al Urawa Reds, con doblete de Suzuki al 16 y 75, Shiotani al 45+2 y Sebastián al 61. Los Sanfre lograron su segunda victoria en partido jugado en el Saitama Stadium ante 49,000 aficionados. El actual campeón, el Kashima Antlers, logró los 3 puntos en condición de local al derrotar 2-1 al Nagoya Grampus, con goles de Leo Seara al minuto 22 y Sekigawa al 90+8. Mientras que los Grampus descontaron por medio de Hara al 84, en juego disputado en el Mercari Stadium ante 33,500 espectadores. El equipo de los Cuernos se ubica en la cuarta casilla de la tabla con 6 puntos y el Nagoya ocupa la casilla 18 con 0 puntos luego de jugadas 2 jornadas. El Vissel Kobe, campeón del pasado torneo de transición, empató de local 2-2 con el FC Tokio, con goles de Osako y Muto, mientras que los gaseros consiguieron la paridad con doblete de Nagakura al 35 y 69. El Vissel es sexto de la tabla con 4 unidades y el FC Tokio se ubica en la casilla 17 con 1 punto. Luego de jugadas 2 jornadas, así marchan las posiciones en la Liga Japonesa de Fútbol. Este fue mi reporte para América Deportes. Desde Taiwán reportó Diego Gómez. Comencé a Chouchen. Muy bien, regresamos con más del deporte internacional después del corte comercial. Siga con su audiencia y sintonía y por favor no cambie de canal. Estamos de vuelta, amigos televidentes de América Deportes, y seguimos con más del carrusel de la información en desarrollo. Nuestros equipos guatemaltecos les fue pésimo en la Copa Centroamericana de Fútbol de la CONCACAF, perdiendo el Xelajú, Misco y Antigua. Y es Joby Gómez que nos comparte del sufrimiento y la agonía de las derrotas aquí en Canal 13. Y en efecto, como bien lo comentabas, hablemos de lo más importante y destacado de la Copa Centroamericana CONCACAF. Se llevó a cabo la jornada número 3 del torneo, donde Guatemala tuvo triple participación y el cuarto equipo, en este caso Municipal, tuvo descanso según el calendario establecido. Iniciaremos en tierras canaleras. Xelajú visitó al estadio Rommel Fernández para enfrentar al Plaza Amador. Con un cuadro súper chivo que al inicio pareció tener la idea clara de juego, logró abrir el marcador al 29 de la mano de Steven Cárdenas. Sin embargo, los felinos en la agonía del final le dieron la vuelta al marcador adverso, con doblete de Everardo Rose, que anotó al 43 y al 45+3, y de esta manera irnos al descanso. Pero a los 7 minutos de iniciado el segundo tiempo apareció Diego Casas, exactamente el 52, para anotar un golazo y empatar el duelo a 2. Creíamos que todo estaba controlado por el mexicano Roberto Hernández, pero a partir del 64 inició la pesadilla con la anotación de Joamet Murillo, que un minuto le bastó en el campo para que su equipo tome la ventaja. Al 68 aumentó Davis Murillo y para sentenciar el juego y la guinda al pastel, Wilvin Tebalán anotó en su propia portería al 76 para que el equipo de Quetzaltenango tenga su segunda derrota del
del torneo, no sumar ni un punto y estar a nada de despedirse del torneo. Ahora nos dirigimos a tierras pura vida, ya que el Deportivo Misco visitó el estadio Ricardo Saprissa Aimá para enfrentar al Saprissa. El monstruo morado no tuvo piedad y rápido logró abrir el marcador de la mano de Newton Williams, que anotó al 4, aumentó al 7 Gerson Torres y lo liquidó al 32 Kendall Watson, dejando evidenciado al cuadro chicharronero, que le pasó factura a ser debutante en lo internacional, sumando también su segunda derrota consecutiva, no sumar ni un punto y tener pie y medio fuera del torneo. La participación de Guatemala en la jornada 3 cerró en el Estadio Pensativo. Antigua GFC recibió a Maratón de Honduras, un cuadro colonial que daba destellos de tener oportunidad de abrir el marcador, pero bien lo dicen los libros del fútbol: si no las haces, te las hacen, por lo que al 45+3 apareció Nicolás Messiniti y aumentó al 57 Jairo Moreno y lo liquidó al 75 Damin Ramírez, donde el cuadro Esmeralda aprovechó los errores coloniales y eliminar de toda posibilidad matemática al cuadro aguacatero. La cuarta jornada se disputará de la siguiente manera: mañana Xelajú recibe a las 20 horas en el Estadio Sempro al Diriangén FC de Nicaragua. Un empate o derrota eliminaría al equipo Super Chivo. El miércoles a las 19 horas en el Estadio del Trébol, Misco se enfrenta al Humesit de Panamá. Los chicharroneros tienen el mismo panorama: un empate o derrota quedarían eliminados matemáticamente. Y para cerrar, Municipal viaja a tierras cuscatlecas para enfrentar al FAS en el Estadio Nacional Las Delicias. Esto el miércoles a las 21 horas, obligados a ganar. De lo contrario, estarían cerca de la eliminación. Por su lado, Antigua GFC cumplirá su descanso obligatorio por el calendario. Y reportó para América Deportes su servidor Javi Gómez. Regresamos a Estudio Central. Es el turno de ver un resumen con lo mejor del fútbol del viejo continente, con el inicio de las ligas élites de Europa y la confirmación del sorteo de la Liga de Campeones de la UEFA. Todo esto con Andrés Cruz Batres, que nos lo presenta. Bienvenidos a toda la información del fútbol de élite. Soy Andrés Cruz Batres. Empezamos. Iniciamos la información del fútbol de élite con la Community Shield, que se ha disputado el fin de semana antes del inicio de la Premier League inglesa. En un partido entre el vigente campeón de la FA Cup y también el vigente campeón de la Premier League, como lo era el Arsenal contra el Manchester City, un partido de dos gigantes, donde los dirigidos por Mikel Arteta, que habían sido finalistas de la Champions League y campeones de la Premier League, saldrían con todo desde el principio en una nueva era sin Pep Guardiola para los Citizens. Con un gol a los 23 segundos batiendo un récord de la Community Shield en la historia, Ricardo Calafiori anotaría el primer tanto para los Gunners. Con una ventaja de 3-0 y una paliza histórica, el Arsenal se hizo con el título de la Community Shield previo al inicio de la Premier League. Ahora nos vamos a los últimos partidos de preparación del FC Barcelona y del Real Madrid. Hablamos primero del Barcelona, que ha vencido 5-2 al Basel de Suiza, con un partido espectacular por parte de Karim Adeyemi, anotando doblete y también con un gol de penal de Lamine Yamal. En el último partido de preparación para el Real Madrid, en la presentación en el Santiago Bernabéu, se enfrentarían al Schalke 04 de Alemania, con una victoria contundente de 3-0, donde Mbappé, Huijsen y también Carlos Espi anotarían los 3 goles, con un partido sumamente de un solo lado. Para los merengues, con esto la cara de Mourinho ha salido mucho más tranquila que en otras situaciones. La buena noticia para los culés es que han fichado a Rodri, el mediocampista ganador de Balón de Oro hace un par de años. Hasta aquí llegamos con toda la información del fútbol de élite. Soy Andrés Cruz Bates, volvemos al set principal de América Deportes. Buenísimo, y seguimos con más noticias internacionales en desarrollo. Ahora nos conectamos con nuestro corresponsal de Bolivia, Fernando Number Zambrana, que nos presentará un resumen de goles de la fecha 15 del fútbol profesional de su país. Todo esto aquí en América Deportes. ¿Qué tal, amigos de América Deportes? Sean bienvenidos a este encuentro desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Bueno, vamos a meterle con todo. Ha cerrado la primera rueda del campeonato de la división profesional con estos resultados este fin de semana. Universitario de Vinto cae frente a Tomayopo 1-0. Bolívar, que juega este martes por Copa Sudamericana frente a San Pablo, ganó el viernes a San Antonio Bulubulo 4-1. En la jornada de sábado, Real Oruro 2, Oriente Petrolero 3, Guavirá 3, Strongest 1 y Blooming 3, Aurora 0. El día de este domingo, Always Ready resignó un punto frente a Real Potosí. Nacional en Potosí le ganó a BB. Independiente Petrolero le ganó a San José por 1-0. Bueno, vamos a los resultados. Aquí está Oriente Petrolero, que va a enfrentar a Tomayapo, más bien que va a jugar frente a un equipo que, como Universitario de Vinto, estaba con algunos problemas. El Club Bolívar
va a golear al conjunto de San Antonio de Bulo Bulo por 4-1 y se va a San Pablo para jugar Copa Sudamericana. Aquí logra emparejar la cuenta el equipo provincial de Cochabamba, cabezazo debajo del arco y doble cabezazo de Adorni Romero para verificar si era o no posición adelantada. Bueno, va a haber un penal que lo va a marcar Romero, el dominicano. Este es un remate medio que regalo, Cuauhterucho le metía este gol. Oriente Petroleros estaba de visita a Real Totora de Oruro, le gana 3-2, el 1-0 a través de Flores, el empate de Quiñones, otra vez Flores en el segundo del club de Lorolaga, el club albiverde, y el tercero para un conjunto que de Santa Cruz es muy difícil ganar. 80 partidos han jugado y solamente ganó 12 en esa ciudad, que está a 4.100 metros sobre el nivel del mar. Aquí llegaba el gol segundo del equipo dueño de casa. Bueno, acá Guavirá le gana al Club Strongest por 3-1, había marcado Ursino, va a emparejar el conjunto de Strongest. Acá Pedro va a conseguir de penal y Víctor Ábrego también. La jornada sabatina también, Centella abre la cuenta para un Blooming que se recupera de los resultados adversos. Moisés Villarreal marca el segundo. Y el Centella nuevamente va a marcar. Mientras tanto tenemos el de Always Ready frente a Real Potosí en el Alto, con un empate que se generó en los últimos instantes del partido. Con un hombre menos, Real Potosí consigue este resultado. Y la tabla de posiciones ya tiene algunas modificaciones. Aquí está Nacional Potosí, que le gana a ABB por 2-0 allá en esa ciudad de altitud también, a 4.060 metros sobre el nivel del mar. Aquí está Tomjanovich marcando el segundo. Independiente, el último partido de la jornada dominical, va a conseguir este resultado de 1-0 apenas. El puntero absoluto es Always Ready con 34 puntos, 30 Bolívar, 27 Die Strongest, 3 equipos de La Paz. Guavirá de Santa Cruz o de Montero con 24, igual que Real Potosí. Oriente Petrolero con 23 en el sexto lugar. Séptimo Independiente con 22, igual que Aurora, y Blooming con 9, y hasta el resto de esta jornada. Esto es lo que se viene en la primera fecha de la Copa Bolivia, que arranca este martes con estos partidos. Gracias por acompañarnos. Hasta dentro de una semana. Gracias. Ahora daremos un viaje al Perú, en donde el club peruano Cienciano del Cusco realizó la mayor goleada de 6-1 de la historia frente al Botafogo de Brasil. Esto en la Copa Sudamericana de la Conmebol. Y nuestra corresponsal Pilar Rivera nos dice de la hazaña goleadora para América Deportes. ¿Qué tal, Eric? Amigos de América Deportes, un gusto volver a reencontrarnos para dar a conocer las noticias más relevantes de mi país. Cienciano del Cusco realiza histórica goleada. El Estadio Inca Garcilaso de la Vega fue escenario de una de las mayores gestas internacionales. El conjunto cusqueño derrotó 6-1 a Botafogo, vigente campeón de la Copa Libertadores 2024, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Para la prensa especializada, la altura fue la que volvió a ser una de las protagonistas. El partido se disputó en la ciudad imperial del Cusco, a más de 3.300 metros sobre el nivel del mar, una condición que Cienciano supo aprovechar, aunque la dimensión de la goleada no puede explicarse únicamente por la altura. El propio entorno de Botafogo reconoció las dificultades que representó jugar en estas condiciones. Pero Cienciano no solamente goleó al equipo brasileño, estableció una marca inédita en la historia de los torneos de la Conmebol. Según reportes posteriores al partido, se trata de la primera vez que un club brasileño recibe una goleada de esta magnitud frente a un equipo peruano en una competición continental. Además, existe un componente simbólico. Cienciano es el único club peruano que ha ganado en una competición internacional de clubes de la Conmebol al conquistar la Copa Sudamericana el año 2003. Botafogo no llegó a Cusco como un equipo desconocido. Es un histórico club brasileño y campeón vigente de la Copa Libertadores. Por eso, el 6-1 adquiere una dimensión mayor,
Cienciano no derrotó simplemente a un equipo extranjero, humilló futbolísticamente a uno de los grandes representantes del fútbol brasileño. Recordemos nuevamente que el año 2003 Cienciano sorprendió a Sudamericana al conquistar la Copa Sudamericana, derrotando durante aquella campaña a los equipos como Universidad Católica de Chile, Santos de Brasil, Atlético Nacional y River Plate de Argentina. Para terminar, amigos de América Deportes, informamos que Cienciano deberá visitar a Botafogo en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro este jueves 20 de agosto. Con el 6-1 de ida, el cuadro brasileño necesita una remontada extraordinaria para seguir con vida. Cusco ya hizo su parte. Ahora Cienciano deberá defender en Río la ventaja más importante de su campaña continental. Esa ha sido nuestra información. Espero haber estado a la hora puntual con el envío correspondiente. Adelante, Eric. Informó para ustedes Pilar Rivera. Gracias. Iremos nuevamente al corte comercial. Enseguida regresamos con más. Por favor, no le cambie al canal. Estamos de regreso, amigos televidentes de Canal 13. Muchas gracias y muy amables por continuar con su sintonía y preferencia al programa de moda, vanguardia y referente de todos los lunes, América Deportes. Aún tenemos más cobertura internacional en equipo. En México se regresó a jugar la cuarta fecha de la Liga MX, como nos cuenta Javier Cuque, que nos preparó un resumen con la mejor información aquí en 13 Visión. Así es, Eric. La Liga MX continúa con gran paso. En esta cuarta jornada ya se celebraron la mayoría de los encuentros. América y Xolos comparten el liderato. Veamos a continuación los resultados a falta de solamente 2 encuentros para finalizar esta jornada. La Liga MX está de regreso después de la pausa de la League Cup y la cuarta jornada del torneo Apertura 2026 dejó emociones, goleadas y movimientos importantes en la clasificación. El América mantiene el liderato y su condición de invicto. Las Águilas derrotaron 3-0 al Atlético de San Luis con anotaciones de Rafael Veiga al minuto 26, Oscar Perea al 52 y Osvaldo Arriaga al 66 para llegar a 10 puntos. Pero ahora los Alzucrema comparten la cima con los Cholos de Tijuana, que también alcanzaron las 10 unidades después de vencer 2-1 a Cruz Azul. Ignacio Rivero al 44, Gilberto Mora al 54, marcaron para Tijuana, mientras que Nicolás Ibáñez en el tiempo agregado de la primera mitad descontó para la máquina. Una de las grandes noticias de la jornada fue la goleada de Monterrey 6-1 sobre Juárez. Los Rayados encontraron las redes por medio de Luca Orellana, Diego Rossi, Hugo Cuperi, Orvin Pineda, Luca Ocampo y Jorge Rodríguez. Por los Bravos descontó Oscar Estupiñán. Con ese resultado Monterrey llegó a 9 puntos y tiene una diferencia de goles más 7. También destacó el triunfo de Atlas 2-1 sobre Tigres. Manuel Capazo abrió el marcador, Juan Brutela empató para los felinos y Luis Esteves consiguió el gol de la victoria rojinegra al minuto 81. En otros resultados, el Atlante y Toluca empataron 0-0, mientras que Puma y Querétaro igualaron sin goles. Chivas, por su parte, venció 1-0 a Santos como visitante por penal convertido por Ricardo Marín, resultado que lo coloca a Guadalajara con 7 puntos. La tabla general al momento: América 10 puntos, Tijuana 10, Monterrey 9, Atlas 9, Toluca 7, Puma 7, Querétaro 7, Chivas 7, Cruz Azul 6, Necaxa 6, Atlante 5, Puebla 4, Pachuca 3, León 3, Atlético de San Luis 2 y Tigres 1 punto, mientras que Santos y Juárez no suman unidades. En la cuarta fecha todavía tendrá 2 capítulos este lunes. Necaxa recibirá a León y Pachuca enfrentará a Puebla. Encuentros que podría modificar nuevamente la parte media y baja de la clasificación.
Así marcha la Apertura 2026. América y Tijuana comparten la cima. Monterrey acecha a solo un punto y la lucha por los primeros lugares comienza a tomar forma. Reportó para América Deportes, Javier Cuque. Y atentos porque tenemos más noticia internacional en desarrollo con nuestro equipo de América Deportes. Ahora vamos acá a la vecindad en Honduras, en donde se jugó la tercera jornada del campeonato de la Liga Profesional del Fútbol en su torneo de apertura 2026-27, destacando el clásico del fútbol. Kenia Torres nos tiene el reporte para América Deportes. Hola Eri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte desde Tegucigalpa. Efectivamente se disputó la tercera jornada del fútbol hondureño. Vamos a hablar de este partido, el clásico capitalino entre el actual campeón, el Motagua, y los merengues del Olimpia. Un duelo que siempre despierta pasiones en el fútbol catracho, más allá de que también se disputó otro clásico regional en el departamento de Olancho. Se enfrentaron Potros del Olancho ante el Juticalpa. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de este resultado. Vámonos a lo que sucedió aquí en el estadio Chelat Tuclés de Tegucigalpa. Motagua se presentaba después de su partido a mediados de semana ante el Sport Cartaginés de Costa Rica, en el que empataron. No pudo Motagua ganar este partido, sacar un resultado positivo y amarrar la clasificación a octavos de final, por lo que estaba ese traguito amargo para la afición azul. Aunque Motagua todavía tiene posibilidades, pues va a tener que esperar. Esto respecto a la Copa Centroamericana. Vámonos a este partido por el torneo local. Ya a los 3 minutos el equipo azul profundo anotaba el primer tanto del partido. Vaya error el del guardameta olimpista Edric Mengíbar, se le escapa ese balón entre las manos y bueno, aprovechaba Motagua para marcar el 1-0. Sin embargo, rápidamente vino la respuesta de los merengues. A los 7 minutos Michael Chirinos marcaba el gol del empate para Olimpia. Antes de finalizar el primer tiempo y cuando el marcador estaba igualado 1-1, se da esta acción en la que el jugador motahuense Denis Meléndez le propinó ese golpe en el rostro al mediocampista Edwin Rodríguez. El árbitro mundialista Said Martínez determinó sacar la tarjeta roja y expulsar al jugador motahuense. No estaba conforme con la decisión el técnico de los azules, Javier López, que pidió la revisión a través de la tecnología del FBS. Sin embargo, después de que el árbitro revisó nuevamente la acción, determinó que sí estaba bien expulsado el jugador motahuense. Vámonos a las imágenes del segundo tiempo. Motagua tuvo un par de oportunidades para poder igualar el partido, sin embargo no logró concretarla frente al arco de Mengíbar. Fue el Olimpia el que precisamente anotó el 2-1 con este gol del joven José Raúl García, que conectó de cabeza este centro de Edwin Rodríguez. Fue el Olimpia el que aprovechó para aumentar la ventaja. Llegó el 3-1 a través del recién ingresado Imanol Enríquez. El argentino anotó su primer gol en la Liga Profesional Hondureña y en un clásico. Esta es la última contratación, la última incorporación del Olimpia, que ya había marcado gol también en la Copa Centroamericana. Y aquí encendió las tribunas para decretar el definitivo 3-1 y el Olimpia se queda con el superclásico capitalino. En el resto de la jornada, Génesis se impuso 3-0 al Platense de Puerto Cortés. Los Lobos de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán igualaron 2-2 ante el Estrella Roja, el recién ascendido del sector oriental de Honduras. Real España e Independiente empataron 1-1. El equipo de Justin Campos, el costarricense, no pudo ante el Independiente de la zona centro del país, que es el invitado número 12 que tiene la Liga Nacional, el equipo número 12 en calidad de invitado, mejor dicho. El Maratón, el monstruo verde, se impuso 1-0 al Choloma y finalmente Potros de Olancho se quedó con el clásico del vasto departamento de Olancho al vencer 1-0 al Juticalpa de la misma región. Es mi reporte desde Tegucigalpa. Hasta la próxima. Muchas gracias. Seguimos con más temas internacionales de interés.
Ahora es el turno de ver en Nicaragua, en donde este fin de semana se realizó la velada boxística internacional entre los pugilistas Brian Blandón de Casa contra el mexicano Brian Mocinos, esto en el centro de convenciones Olof Palme. Y es Iván Centeno Padilla que nos comenta desde Managua, Nicaragua. Adelante, Iván. Estimados amigos televidentes de América Deportes, gracias por permitirme entrar hasta sus hogares. Gracias a nuestro director Eric Álvarez Penados en Guatemala. Soy Iván Centeno Padilla, comenzamos nuestra información deportiva desde aquí, desde Managua. Hubo boxeo en el centro de convenciones Olof Palme este día viernes que pasó y ahí estaba precisamente en acción Brian Mocinos, el boxeador mexicano con amplia experiencia, enfrentándose a Brian Blandón. Blandón terminó ganándole por decisión unánime, aunque en realidad tuvo algunas dificultades por el hecho de que no había marcado la categoría, marcó 118 libras y la pelea era en super mosca. La verdad es que el muchacho tiene que saltar a la categoría gallo para enrumbar su carrera siempre con éxito. Se mantiene invicto hasta este momento en el boxeo profesional con 12-0. Y otro de los combates llamativos fue el de Junior el Faraón Vega. Este muchacho fue novato del año del boxeo profesional en el 2025. Es de Matagalpa, al norte del país, y terminó noqueando al boxeador Samuel Domínguez de Guatemala. Vino a pelear Domínguez desde Guatemala y terminó noqueado en el tercer asalto. Kevin Vivas empató con Gerardo Chocolate Sánchez de Honduras. Kevin Vivas Arias es de Nicaragua. Otra pelea interesante es Miguelito Estrada. Terminó ganándole por decisión en peso minimosca a Jeffrey Hernández. Miguelito Estrada es de raíces nicaragüenses. Nació en Canadá, entrena en California, su papá es de Jinotega y terminó ganándole por decisión unánime a Jeffrey Hernández. Por cierto, entrena en el gimnasio de Freddy Roach, en el Wild Card, allá en California, Estados Unidos. Y también se dio otra pelea que realmente pues llenó las expectativas en el sentido de que Big Bang Blandón Ricardo terminó noqueando al panameño Elías Vega. Eso fue lo que se dio en esta cartelera pugilística organizada por All Star Boxing del señor Félix Tuto Zavala y de Félix Clovis Zavala. Muchas gracias por la atención prestada directamente desde Managua, Nicaragua. El reporte para todos ustedes. Regresamos contigo, Eric Álvarez Penados en Guatemala. Adelante. Buenísimo, y seguimos con más de América Deportes. Rápidamente, en la Liga MLS de los Estados Unidos de Norteamérica continúan con la participación de sus equipos en la Copa de Ligas 2026. Y aquí veremos la clasificación a los playoffs, como nos dice Andrés Cruz Batres aquí en Canal 13. Muchas gracias, Eric. Bienvenidos a toda la información de la Major League Soccer. Soy Andrés Cruz Batres. Empezamos. Iniciamos la información de la Major League Soccer y empezamos hablando de la Leagues Cup, ya que ya se conocen los clasificados a los cuartos de final y no está Leo Messi y el Inter de Miami en estos cuartos de final. Monterrey se enfrentará al Chicago Fire de Robert Lewandowski, León, que viene de eliminar al Inter de Miami, se enfrentará al Real Salt Lake, Toluca, el vigente campeón de México, se enfrentará al Austin FC, uno de los mejores de la primera fase, y también América se enfrentará al Columbus Crew de Nicolás Jaén. Ahora nos vamos a hablar de la Major League Soccer, ya que se ha disputado una jornada más y el Nashville le ha pasado literalmente por encima al Inter de Miami, y los que vienen al acecho son los de Chicago Fire, como les mencioné, con Robert Lewandowski, ya que el Inter de Miami ha caído derrotado una vez más con Messi en el campo y con un Nashville completamente encendido, vencieron 4-1 a los de Miami. Con esto se afianzan al liderato y ya son 5 puntos de ventaja que tienen sobre el equipo del Inter de Miami. En los otros partidos sumamente interesantes, Austin cayó derrotado 2-1 ante el FC Dallas, Vancouver Whitecaps venció 2-0 al Seattle Sounders, Philadelphia Union venció 3-2 al New York City FC y San Diego, a pesar de tener 10 jugadores, vencieron al LAFC 1-0. Hasta aquí llegamos con toda la información de la Major League Soccer. Soy Andrés Cruz Batres. Hasta la próxima.
Enseguida regresamos a América Deportes con más noticias internacionales y nacionales. Cuando nos reencontremos, luego del último corte comercial, por favor sigan en sintonía y con su audiencia y no cambie de canal. Estamos de vuelta y entramos a la recta final de América Deportes. Siguiendo con más cobertura en equipo en el programa más visto en Guatemala todos los lunes desde las 21 a 30 horas acá en el canal correcto, canal 13, se jugó la quinta jornada en El Salvador del campeonato de apertura de la Liga Primera División Mayor del Fútbol. Y para esta y más noticias, Jovi Gómez nos cuenta todos los detalles en América Deportes. Y en efecto, como bien lo comentabas, hablemos de lo más importante y destacado de la primera división del fútbol salvadoreño. La jornada 5 inició el pasado viernes en el estadio Dr. Ramón Flores Berríos. Municipal Limeño recibió al Inter Santa Tecla, donde el cuadro del futuro ganó de visita con anotación al 45+2 de Josué Rivera. El sábado continuaron los enfrentamientos, retomando la jornada en el estadio Correcaminos. El Fuerte de San Francisco se midió ante el Isidro Metapán, donde el comando azul ganó por la mínima, anotando el 45+3 con gol de Vinicio Santana. Por otro lado, en el estadio Juan Francisco Barraza, el Águila enfrentó al Atlético Balboa. El ave majestuoso pegó en dos ocasiones, al 45+5 desde la pena máxima por medio de Marcelo Díaz y al 45+9 por medio de Santiago Ayala. Sin embargo, el Ciclón del Golfo hizo la heroica, revirtiendo el marcador adverso, anotando al 45+16 y al 56 por medio de Orlando Martínez, ambos goles desde el punto penal. Al 62, Aldair Rentería, también desde la pena máxima, y al 90+10 lo liquidó Carlos Hernández. Cerramos el día en el Estadio Nacional Las Delicias. El Alianza recibió al Cacahuatique, donde ambas escuadras lucharon por abrir el marcador, pero el gol no se hizo presente. Ayer, en el Estadio Ana Mercedes Campos, el Inca Aruba recibió a Luis Ángel Firpo. En un duelo bastante táctico, todo terminó 0-0. Y cerramos en el Estadio Nacional Las Delicias, donde Platense se midió ante el FAS con la anotación al 49 de Xavi García a favor de los Gallos. Los tigrillos consiguieron el empate al 63 por medio de Rafael Tejada, pero el 73, un gol en propia portería de Rudy Clavel, le dio la victoria a los viroleños. En lo internacional, triple participación de los equipos salvadoreños. El Alianza cayó 3-1 ante el Real Estelí en tierras pinoleras, donde descontó Gustavo Moura. Por su lado, el FAS ganó 4-1 al Verdes de Belice en el Estadio Nacional Las Delicias con gol de Miguel Murillo. Secundó Jonathan Nolasco, lo convirtió en goleada Edgar Medrano y lo liquidó Melvin Urbina. Y en el mismo recinto deportivo, el Firpo le dio un repaso al Diriangén de Nicaragua, ganando 4-0 con gol de Rafael Águila. Aumentó Mauricio Cerritos, consiguió el tercero Diego Ortiz y lo sentenció José Valencia. Y reportó para América Deportes su servidor Jovi Gómez. Regresamos a Estudio Central. Es hora de que Andrés Cruz Batres nos dé un resumen de nuestros legionarios por el mundo, en especial el debut de Ana Martínez en el Cruz Azul, y todo esto y más a continuación aquí en Tracevisión. Muchas gracias, Eric. Bienvenidos a toda la información de nuestros legionarios. Soy Andrés Cruz Batres. Empezamos. Iniciamos la información de nuestros legionarios en México, donde la Liga Femenil MX se ha disputado la tercera jornada, después de haber tenido una paliza histórica por parte de Cruz Azul, que perdió 10-0 ante el Club América. En esta jornada 3, Cruz Azul quería volver a la senda de la victoria y vencieron 3-1 al Atlante. La mejor noticia es el partido tan destacado que tuvo Ana Lucía Martínez, con 2 asistencias y siendo nombrada la jugador del partido. Con esta la tabla de posiciones, Cruz Azul escala a la cuarta posición con 6 puntos, mientras que el Tigres de Nuevo León se mantiene invicta con un pleno de victorias. Ahora nos vamos a hablar de Nicolás Jaén, que fue determinante en su partido por la Leagues Cup para vencer y así clasificar a los cuartos de final a Keylor Navas y a Pumas de la UNAM. Con un penalti atajado y un partido sumamente importante por parte de Jaén, donde tuvo más de 4 atajadas, fue determinante para la victoria de Columbus Crew. Esperamos que en la Major League Soccer pueda empezar a sumar minutos para poder representar de la mejor forma a Guatemala. Hasta aquí llegamos con toda la información de nuestros legionarios. Volvemos al set principal de América Deportes. Repasaremos más del cóctel de información del deporte nacional e internacional. La atleta María Daniela González Maldonado representa de manera individual
por primera vez en el Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica en Frankfurt, Alemania. Y es Jennifer Castellanos que nos comparte esta importantísima información aquí en 13 Visión. Daniela González viajó a Frankfurt para representar a Guatemala por primera vez en el Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica 2026. La gimnasta guatemalteca llegó a una de las citas más importantes del calendario internacional, donde compitió en la modalidad individual, senior, frente a atletas de alto nivel mundial. Su camino hasta Frankfurt viene respaldado por una actuación histórica en el Campeonato Panamericano de Río de Janeiro, donde aseguró su clasificación al Mundial, y también el regreso de Guatemala a la gimnasia rítmica de los Juegos Panamericanos después de 16 años. En el tapiz, Daniela enfrentó rutinas de aro, pelota, masas y cinta, 4 pruebas que exigen precisión, flexibilidad, fuerza, expresión, control corporal y una enorme fortaleza mental para ejecutar bajo presión. Guatemala tiene presencia mundial en la gimnasia rítmica. Daniela González no solo llegó a competir, llegó a demostrar el crecimiento, la disciplina y el talento chapín frente a las mejores del planeta. Para América Deportes informó Jennifer Castellanos. Excelente, y tenemos más deporte para compartirles siempre en el desfile de la información de las otras disciplinas deportivas. Porque ayer domingo se realizó con gran éxito el campeonato de tetratlón de pentatlón moderno en las instalaciones de la Ciudad de los Deportes. Nuestras cámaras estuvieron ahí con Ginger Ceseña, que nos tiene el reporte aquí en América Deportes. Hola amigos de América Deportes, hoy estamos en tetratlón. Veamos la nota. El quinto evento del Campeonato Nacional de Tetratlón 2026 se llevó a cabo el domingo 16 de agosto en la Ciudad Deportiva con la participación de 28 atletas de los 9 a los 21 años, que abarca las categorías U9, U11, 13, 15, 17, U19, Junior y Senior. También contó con la participación de 3 para atletas en las categorías U9 y U17. Las pruebas de obstáculos, natación y carreras se disputaron en las instalaciones del área de obstáculos y el parqueo del Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, así como en la piscina olímpica de la zona 5. La organización del campeonato estuvo a cargo de la Asociación Nacional de Pentatlón Moderno de Guatemala. Las disciplinas principales fueron obstáculos, natación y carrera con láser run. El tetratlón es una competencia deportiva derivada del pentatlón moderno. Consiste en una prueba combinada donde los atletas participan en 4 disciplinas específicas como natación, carrera de obstáculos o esgrima según la categoría, y las pruebas combinadas de tiro con láser y carrera láser boom. Desde las afueras del Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, para América Deportes informó Ginger Ceseña. Rápidamente les contaremos más noticias en desarrollo, porque este fin de semana fue el Campeonato Nacional Clasificatorio a los Juegos Nacionales en las instalaciones de la Federación Nacional de Boxeo, ahí en el Palacio de los Deportes en la zona 5, y Javier Cúquez nos presenta esta información en 13 Visión. Así es, Eric, desde la Federación de Boxeo se está celebrando otra fecha más de los clasificatorios hacia los Juegos Nacionales de Boxeo que se disputarán a finales de este año. Veamos a continuación los mejores combates que se vivieron en esta fecha. Con emoción y grandes combates llegó a su final el campeonato clasificatorio de los Juegos Deportivos Nacionales de Boxeo en las categorías infantil y pionín, donde las nuevas generaciones demostraron talento, disciplina y entrega sobre el ring. Durante 3 días de competencia, jóvenes boxeadores buscaron representar a sus respectivos departamentos en la próxima gran cita nacional, dejando combates llenos de intensidad y demostrando el crecimiento del boxeo guatemalteco. En la categoría infantil, Guatemala se quedó con el primer lugar del medallero, conquistando 3 medallas de oro, 2 de plata y 8 de bronce, confirmando el buen nivel de los jóvenes pugilistas. Mientras tanto, en la categoría Pioli, Chaval se consagró campeón con una destacada cosecha de 3 medallas de oro y 1 de plata,
demostrando el potencial de sus nuevas generaciones. La jornada también tuvo momentos especiales con el reconocimiento de los atletas guatemaltecos que conquistaron medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, quienes fueron homenajeados por sus logros y se convirtieron en inspiración para los futuros representantes del deporte nacional. Así concluyó una intensa jornada de boxeo, donde el talento juvenil fue el gran protagonista y los atletas dieron un paso más a su camino hacia los Juegos Deportivos Nacionales. Reportó para América Deportes, Javier Cuque. La selección nacional de squash participa en el 27º Campeonato Panamericano Senior en Asunción, Paraguay, compitiendo con 20 países. Y por la importancia que tiene camino hacia los Juegos Panamericanos Lima 2027, Jennifer Castellanos nos comparte el reporte aquí en Canal 13. El 27º Campeonato Panamericano Senior de Squash Asunción 2026 no solo corona a los Reyes de América, sino que marcará el primer gran hito en la ruta histórica hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El torneo se desarrolla en las canchas públicas del Centro Nacional de Squash de la capital paraguaya, en donde Guatemala participará hasta el 22 de agosto. Para aspirar al boleto olímpico directo que otorgará el campeón individual del continente, las selecciones deben asegurar primero su presencia en los Juegos Panamericanos Lima 2027. En Asunción, 20 países compiten por tan solo 11 cupos disponibles. Cada partido suma para la clasificación por equipos, en modalidad individual masculino y femenino, en dobles masculino, femenino y mixto. Los puntos acumulados en estas pruebas definirán las siembras oficiales y el posicionamiento estratégico de las delegaciones en las fases decisivas. Para América Deportes informó Jennifer Castellanos. Y antes del cierre, ya que estamos en la recta final del programa, este sábado y domingo fueron los Juegos Deportivos Nacionales de Boliche en el Metrobol de la Zona 15. Nuestras cámaras también estuvieron ahí con Ginger Ceseña, que nos preparó el siguiente video que veremos acá en América Deportes. Hola amigos de América Deportes, hoy estamos desde los Juegos Deportivos Nacionales de Boliche. Veamos la nota. Los Juegos Deportivos Nacionales de Boliche 2026 se celebraron el 14 y 15 de agosto en las instalaciones de Metrobol Zona 15 de la ciudad de Guatemala, con el aval de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y la Federación Nacional de Boliche de Guatemala. Contó con la participación de 48 atletas de 7 asociaciones departamentales: Guatemala, Zacatepeques, Chiquimula, El Progreso, Escuintla, Quetzaltenango y Suchitepeques. Las categorías participantes fueron dobles sub-16 y sub-21, clasificatorios sub-15 y sub-18, y en individuales 16 y 21, tanto en la rama femenina como masculina. Con 8 modalidades, eventos divididos en competencias individuales y de dobles. Uno de los objetivos fue para foguear, evaluar y proyectar a los mejores talentos juveniles del país en distintas categorías formativas y competitivas. Este año, la selección nacional destacó recientemente en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde los atletas Marvin León y Diego Aguilar conquistaron la medalla de bronce en la modalidad de dobles masculinos. Desde Metrobol de la Zona 15 para América Deportes, Ginger CC. En la fiesta del pedal y la magia del ciclismo, se corrió la 24ª Vuelta Femenina de Múltiples Rutas. Nuestro especialista Javier Cuque nos dice qué pasó a continuación en Televisión. Así es, Eric, finaliza la Vuelta Internacional Femenina y desde el kilómetro 0 nos encontramos para la última etapa. De Guatemala ha dado lucha y también se ha visto un gran nivel en el ciclismo femenino. Veamos a continuación las mejores imágenes que nos dejó esta gran vuelta. El ciclismo femenino internacional tuvo como escenario Guatemala con la 24ª edición de la Vuelta Ciclística Internacional Femenina, competencia que se disputó del 13 al 16 de agosto con 4 exigentes etapas.
La estadounidense Ashley Frigid del equipo Competitive Age Racing se consagró campeona de la clasificación general con un tiempo acumulado de 9 horas, 0 minutos 36 segundos. Frigid también se quedó con el título de campeona de montaña, confirmando su dominio durante la competencia. La mejor representante de Guatemala fue Gabriela Soto, quien finalizó en la 4ª posición, mientras que la clasificación sub-23 quedó en manos de la colombiana Angie Lodoño de la Asociación de Sololá. Las metas volantes, la campeona fue la costarricense Sharon Ramírez del equipo Castelli Deluxe Red Hawk, sumando otro título internacional para Centroamérica. En la clasificación por equipos, el gran ganador fue Competitive Age Racing de Estados Unidos. La 4ª etapa tuvo como vencedora a la ecuatoriana Marcela Peñafiel del BETS PC Ecuador, quien completó los 97 kilómetros recorridos con 2 horas 40 minutos y 17 segundos. Así llegó a su final la 24 edición de la Vuelta Femenina a Guatemala, una competencia que volvió a reunir al territorio nacional a destacadas ciclistas internacionales y que dejó a Ashley Frigid como gran campeona de esta edición. Reportó para América Deportes, Javier. Llegamos al final del programa y es Andrés Cruz Batres que nos preparó para el cierre un resumen de la ATP con un Ben Shelton que se consagra bicampeón Master 1000 de Canadá disputado en Montreal. También la pretemporada de la NFL, todo esto en el deporte internacional. Bienvenidos a toda la información del deporte internacional. Soy Andrés Cruz Batres. Empezamos. Que han iniciado la pretemporada y con partidos sumamente interesantes, no podía dejar pasar el inicio de una nueva era para los Buffalo Bills en su nuevo estadio, que vencieron 29-14 a los Carolina Panthers. Los Vikings vencieron 13-10 a los Giants, Jaguars vencieron 24-20 a los Saints, Rams vencieron a los Chiefs 20-12, los Baltimore Ravens vencieron 24-7 a los Philadelphia Eagles y los Dallas Cowboys vencieron 17-7 a los Seattle Seahawks. Hasta aquí llegamos con toda la información del deporte internacional. Volvemos a la próxima en América Deportes. Y con estas notas finalizamos, nos despedimos a nombre de este gran equipo. Muchas gracias. Han quedado al día y bien informados durante los últimos 60 minutos, damas y caballeros. Ya nos vimos, ya nos vemos y ya nos vamos. Que tengan una feliz noche y exitosa semana. Los esperamos el próximo lunes, primero Dios, con otra cita más del programa de moda y líder nacional en deportes en Guatemala. América Deportes. Adiós. Te has actualizado de lo más destacado de las noticias con entrevistas, comentarios, análisis y una amplia cobertura en América Deportes. Te esperamos el próximo lunes a las 21:30 horas.